Hola, profe, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes con frío? Bien, sí, bastante. Bueno, ya era hora también, es normal, está bueno. ¿Tuvieron clase hoy? Sí, profe, parcial de Ah, pediatría. ¿Y habrá alguno que todavía están con el parcial? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Moni, ¿cómo va? Están llegando, vienen Hola, Bien. profe, ¿cómo está? bien. Liz. Con frío ahora. Sí, cambió la cosa. Cuidado. Sí. Buenas tardes, profe. Hola. Buenas tardes. Ya nada de salir temprano abrigado y volver con toda cuesta.
Energy. Bueno, vamos a comenzar. No sé quiénes están, si ya están todos por allí. Sí, profe. Hola, profe. Bueno, Profe, esperen que estoy esperando con el gato ahora. No. Bueno, primero vamos a compartir pantalla. Hoy vamos a ver, hoy vamos a ver un poquito de lo que es enfermedad mental. ¿Se ve ahí? Todavía no, profe. Ahí Ahora está. sí. Ah, bien. ¿Está? Sí, sí. Bien. Bueno, nosotros vimos hasta acá que era, digamos, salud mental. Fuimos, digamos, como llevando un hilo conductor y como prontamente van a ustedes a empezar, prontamente ustedes van a empezar a exponer sobre patologías. Entonces ahora nos tenemos que adentrar un poquito en el concepto de la enfermedad mental. Y según la OMS, elegí, digamos, esta definición porque es como la más global. Un trastorno mental, ellos no le ponen enfermedad mental, o del comportamiento, se caracteriza por una perturbación de la actividad intelectual, el estado de ánimo o el comportamiento que no se ajusta a las creencias y a las normas culturales. O sea, es una persona que intelectualmente, o ya sea por su estado de ánimo, por cómo está a nivel, digamos, de relación con las otras personas, cómo se comporta, cómo actúa en la vida, no va de la mano de lo que todo el mundo hace a nivel de creencias o lo que una sociedad culturalmente hace. Desencajan de eso. Pero además dice, en la mayoría de los casos los síntomas van acompañados de angustias o interferencias con las funciones personales. Una parte sería lo que los desajusta con respecto de su entorno y la otra parte es lo que los desajusta a ellos internamente. Siguiendo hablando de los trastornos mentales, voy a sacar esto de aquí que molesta. Se dice que producen síntomas que nosotros, el entorno a esa persona, los podemos observar. A veces la persona en sí misma también los observa, se da cuenta de lo que le está pasando. Por ejemplo, alguien que está padeciendo un trastorno depresivo se da cuenta. Lo que no tiene ella o él es, digamos, las ganas, el ímpetu de poder salir de ese pozo depresivo donde se va adentrando cada vez más y va cayendo, cayendo. Entonces lo que necesita es que alguien la sostenga, la tire y la pueda sacar, digamos, con los recursos que hay, digamos, a nivel tratamiento, a nivel diferentes apoyos, medicación, todo lo que pueda hacerle bien a esa persona para que salga de ese pozo depresivo. Por supuesto que lo primero que hay que hacer es ver
¿Qué pasó? Que esa persona cayó en un pozo depresivo. Y a partir de ahí, como la base, la raíz, poder empezar a trabajar con esa persona. También lo ven, lo aprecian las personas del entorno. Los síntomas que se pueden apreciar, ya sea los aprecio yo, que soy la persona que padezco el trastorno, o los aprecian las personas de mi entorno, mis compañeros de trabajo, mi familia, la familia que convive, la familia que no convive, mis vecinos, el carnicero, el verdulero, o sea, el proceso, uno va marcando diferencias y se va apreciando. Pueden figurar síntomas físicos como son dolores, trastornos del sueño, síntomas afectivos, tristeza, miedo, ansiedad, síntomas cognitivos, dificultad para pensar con claridad, creencias anormales, alteraciones en la memoria. Supongamos esto de síntomas cognitivos, y cuando me refiero a creencias anormales, o sea, la persona que empieza a padecer alucinaciones, ese tipo de cuestiones, eh, el resto del mundo obviamente que es completamente anormal. Síntomas del comportamiento, se pueden volver agresivos o al contrario, completamente pasivos, incapaces de realizar las tareas corrientes de la vida diaria, lo que venían realizando funcionalmente hasta la fecha en que empiezan con la disfunción, ¿no? Comienzan a abusar de sustancias o no solo de sustancias, sino la misma medicación de base que tienen, o de repente alguien los lleva a algún médico tratante y supongamos alguien que tiene una depresión y lo llevan al psicólogo, lo llevan al psiquiatra, lo medican y de repente si uno no va controlando, no va acompañando ese proceso y la persona sigue cayendo en un pozo, podemos derivar en un intento de suicidio o en un suicidio. Alteraciones perceptivas, alteraciones de la percepción visual o auditiva, personas que empiezan a escuchar cosas, a ver cosas, y bueno, y algunas lo expresan, otras se encierran en sí mismas porque eso les provoca pánico. Y los otros ni vemos, ni oímos, ni nada, o sea, es todo lo que le pasa a ellos individualmente. Ya sería como mucho más grave si todo este proceso ya fuera un trastorno de una familia. Sería, no es imposible, sería toda una familia, digamos, enferma, pero no es lo habitual, sería como algo muy completamente, digamos, extraordinario. Los signos que nosotros podemos ver van a variar de un trastorno mental a otro, depende qué tipo de trastorno puede ser, qué evolución tiene, la edad del paciente. Las personas pueden presentar uno a varios de los síntomas enumerados, se debe consultar a un profesional y obviamente, como dije recién, ir acompañando ese tratamiento para ver si es efectivo o hay que cambiar medicación, hay que cambiar, digamos, pautas, a veces hay que cambiar de médico. Estas personas están sufriendo mucho y bueno, obviamente todo esto interfiere en sus tareas cotidianas. Siempre podemos pensar que lo que está pasando puede derivar en algo peor todavía. Entonces, las personas que están bien deben ponerse más fuertes para poder apoyar y acompañar y ser racionalmente, digamos, lúcidos para poder tomar las demás decisiones. Si hay que procurar, digamos, un apoyo legal, que me nombre a mí o a otra persona de la familia como quien se hace cargo de esta situación y toma decisiones, pues hay que hacerlo. Hasta que esto se resuelva. Va a llevar más o menos tiempo, pero bueno, a menos que sea ya una patología, supongamos, alguien que recibe un diagnóstico de esquizofrenia, la esquizofrenia lo va a acompañar toda la vida. Hay tratamientos que hacen que pueda, digamos, funcionar más o menos, acompañando, digamos, todos los parámetros de una sociedad. Y a veces la esquizofrenia se da siendo
un adulto o un adolescente, digamos, ya tardío. Alguien de 24, 25 años empieza a presentar los signos y síntomas de una esquizofrenia, con un comportamiento esquizoide, y de repente ya es un profesional. Hay muchos profesionales o hay muchos esquizofrénicos que ya tenían una vida desarrollada, que quizás a veces eran padres o madres de familia. Bueno, hay que ver, digamos, de qué deriva esa esquizofrenia en esa persona, pero se puede dar. Tenían una vida completamente armada, normal, en vías de desarrollo, y de repente se presenta en un trastorno como la esquizofrenia. Pero hoy en día los tratamientos han progresado cada vez más, y en esto de la desmanicomialización se trabaja en que esas personas estén insertas, digamos, dentro de lo social, de lo familiar, y con el tratamiento debido, para que puedan seguir funcionando como lo más normal e integrados a la familia y a la sociedad que se pueda con el trastorno que están pasando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna vivencia personal? ¿Alguien que está muy cerca de alguna de estas, digamos, patologías o algo? Profe, Sí, ¿el tema de la medicación y todo eso varía con la edad del paciente o no? varía con la edad, varía con la tipología del trastorno. Claro, porque hay un paciente que tiene 84 años y él está viendo alucinaciones, él tiene mal de Parkinson solamente de antecedente, y ya vienen 2 días que me viene hablando de su señora que está sentada en la misma habitación y me pide que la salude y todo, y prácticamente no hay nadie, obviamente. Entonces como que, pobre mi cielo, yo le digo y la saludo, le dice chiquita a él, así que la saludo como para, no sé, yo en ese sentido como que le sigo y él se queda tranquilo. En cambio mis compañeros que le dicen no, no hay nadie ahí, Moisés, qué sé yo, se pone agresivo, violento, se quiere Claro, lo bajar. confrontan. Y bueno, eso uno lo va manejando. Generalmente, bueno, en este caso es a domicilio, No, profe, en el hospital. en el hospital. Generalmente uno no les tiene que seguir la corriente, pero en el caso de él, que ya tiene me dijiste un Alzheimer o un Parkinson. Sí, Alzheimer tiene. Bueno, generalmente estas dos patologías derivan en un tipo de demencia senil, digamos. Claro, Entonces, pero ¿qué pasa? O sea, si vos le seguís la corriente, o en el caso como la actitud que vos tenés, y vos ves que se sí. tranquiliza, pues a vos no te cuesta nada darte vuelta y decir cómo le va a señora, o no sé cómo es lo que vos Claro, haces. porque si usted lo contradice, se pone agresivo y ella Provoca. se quiere ir, claro, ella se quiere ir de la Claro. habitación, se quiere Entonces, bajar. bueno, claro, Por por eso, eso, o sea, ¿no? uno Pero me va, da sí, pena. más vale, pero uno va valorando qué es lo mejor. Pero eso de ponerse, digamos, confrontarlo, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, va generando todo como una gran bola de nieve. Claro, por eso. Sí, y es Entonces peor. varía entonces según la patología y Sí, según sí, sí, la edad y aparte el estado. hay medicación que te dan en pocas dosis, variada, para que vos sigas funcionando, y hay medicación que te va a volver un ente. Te va a dopar, te va a mantener tranquilo, no agresivo, bla, bla. Pero vas Sí, a pero hacer claro, un pollito en una cama, un pollito en una silla. Entonces, eso es lo que varía, digamos, ¿no? De un profesional a otro y de un paciente a otro, bien. Gracias, profe. ¿no? La depresión, el abuso de sustancias, de esquizofrenia, el retraso mental, el autismo, por ejemplo, como para nombrar algunos de los trastornos que se pueden presentar en niños, ¿no? El autismo en la infancia, la demencia son ejemplos de algunos trastornos mentales. Puede aparecer en varones y mujeres de cualquier edad, de cualquier raza o de cualquier grupo étnico. O sea, nadie está exento a que le suceda. ¿Qué se cree? O sea, siempre sabemos que las investigaciones, digamos, un grupo de científicos investiga, se averigua sobre un determinado tema y después a lo mejor otro grupo de científicos
continúa, digamos, investigando y encuentra otra rama en la investigación, entonces como que va refutando la investigación anterior. Entonces por eso uno habla de lo último que hay en la investigación es esto. Acá se cree que depende de una combinación de factores que pueden ser biológicos, dentro de lo biológico estaría lo genético, psicológicos y sociales. O sea, puedo tener, digamos, alguna alteración biológico-genética que ya me predisponga, algo psicológico, y lo social, algo que me provocó mi entorno. Sería tan tóxico mi entorno si me provoca, pero bueno, se puede dar, ¿no? Hay entornos muy tóxicos, y si yo sigo metido en ese entorno, o sigo estresado y se me hace como una gran bola de nieve personal, probablemente derive, qué sé yo, en un comportamiento psicótico o en una angustia tan grande que me derive en una depresión, o alguien que, supongamos, va a su trabajo y lo asaltan un par de veces, lo persiguen o lo que fuera, termina con un trastorno de pánico. Entonces, puede haber, digamos, diferentes lugares, factores desde donde venga el trastorno que le pase a una persona. Por ejemplo, sucesos estresantes, problemas familiares, alguien que está muy inmerso en una familia muy problemática, sea de la rama que fuera, y bueno, y no va teniendo recursos para afrontar eso, se va, digamos, dañando a sí mismo, no se da cuenta y termina, digamos, enfermo. Enfermedades cerebrales, como por ejemplo lo que nombraste recién, ya sea el Parkinson, ya sea el Alzheimer, van dañando las neuronas o los procesos de dopamina, y entonces obviamente la persona va perdiendo la lucidez, se va manifestando motrizmente, se va manifestando, por ejemplo, el Parkinson, uno no puede creer el trastorno, digamos, uno lo asocia con movimientos involuntarios, temblores en las manos, pero cuando el Parkinson avanza, la fascia de la persona se vuelve como rígida, es una persona que a veces, cuando avanza demasiado la enfermedad, hasta te puede asustar de cómo cambió su expresión, o sea, no tiene expresión esa cara, ¿no? Y si empieza a avanzar en el trastorno mental, esta persona se puede volver, digamos, violenta, agresiva, o de repente volverse un ente, y uno no puede creer el daño que esa enfermedad le hace a un ser querido de uno, ¿no? Trastornos hereditarios o genéticos y problemas médicos, problemas de un tratamiento mal hecho que puede suceder, un mal diagnóstico, y como entran en juego los psicotrópicos, de repente, como decíamos recién, quizás una persona tiene una patología que con apoyo, digamos, social, comunitario, talleres, algún otro tipo de, digamos, de apoyo, como puede ser, supongamos, con un tratamiento alternativo, unas flores de Bach, o algo como, no sé, se me ocurre, supongamos que lo llevamos a un osteópata, alguien, digamos, diferente, digamos, a lo que es la rama biológica de la medicina, y podría salir adelante, y resulta que lo empiezan a medicar, y se vuelve, digamos, un cuerpo completamente intoxicado de medicación, pero que no le está sirviendo para nada. Siempre hay como que tener cuidado, ¿no? Y estar ahí apoyando a la persona y vigilando el tratamiento para ver si realmente es efectivo. Si el médico te dice, no, esperemos porque le acabo de cambiar la medicación y vamos a esperar unos días la adaptación, bueno, sí, esperamos, o sea, teniendo lógica, digamos, y congruencia con todo el equipo médico. En la mayoría de los casos, los trastornos mentales se pueden diagnosticar y tratar eficazmente. En la gran mayoría de los casos, aún teniendo una enfermedad muy grave, como puede ser el Parkinson o el Alzheimer, uno siempre tiene la idea que le da a los viejitos. Y sin embargo, yo he conocido mujeres de 50 años con Alzheimer. Y sí, fallecieron a lo mejor a los 70, pero uno no las he atendido, por ejemplo, en un geriátrico. Ingresaron a los 50 años con un Alzheimer. Y realmente, o sea, esa enfermedad las degrada tanto que murieron a los 70, pero parecían de 90.
Así que puede, puede suceder. Bueno, y el otro tema que vamos a ver, eso con respecto a lo que es enfermedad o trastorno mental. Hay, digamos, para que los médicos unifiquen criterios, está la CIE, que es, por ejemplo, la Clasificación Internacional de Enfermedades en general. Y se fue, digamos, modificando progresivamente, y en este momento lo que se utiliza es la CIE 10, que es la última modificación que hubo, y es un estándar internacional más usado, y a su vez los datos que se cargan allí elaboran estadísticas de morbilidad y mortalidad en el mundo. O sea, es un consenso mundial. La CIE se puede utilizar para clasificar enfermedades y otros problemas de salud consignados en muchos tipos de registros vitales y de salud. Supongamos que se descubre una enfermedad nueva en su momento, por allá por los años 80, el SIDA. Surge el SIDA, nadie conocía nada de esa enfermedad, todo el mundo se asustó, no sabían, la gente se moría, pero no sabían de dónde derivaba, si derivaba de los animales, si derivaba, digamos, de la corriente homosexual, si derivaba, bueno, había una gran incertidumbre. Bueno, ingresa esa nueva patología, se clasifica y se van cargando los diferentes datos mundiales que van surgiendo y lo que se va investigando, los tratamientos que se van aplicando, y se arma un registro y además se carga la morbilidad de la enfermedad y la mortalidad. Originalmente se limitó a clasificar causas de mortalidad. Y después, digamos, como que se fue tomando ese gran registro mundial y se fue armando una cosa mucho más compleja. Y, por ejemplo, hoy en día tiene datos estadísticos de diferentes enfermedades. Tiene enfermedades epidémicas, enfermedades generales, enfermedades que ya están catalogadas y clasificadas por sitios en el mundo, enfermedades de desarrollo, o sea, enfermedades de este tiempo tan desarrollado y globalizado, todo lo que ha surgido nuevo, cuando nosotros empezamos a desarrollar tanto, también se fue clasificado y metido en el CIE, los diferentes tipos de traumatismos. Esa es una de las clasificaciones mundiales internacionales de la enfermedad. Y si nos vamos al revés, a todo lo que significa la clasificación a nivel trastornos mentales, también tenemos un manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, donde se vuelca una clasificación que ayuda con los diagnósticos a los profesionales, y que tiene las descripciones de las diferentes patologías. Esto comenzó hace mucho tiempo y ya vamos por el DSM-5. El último que hay en funcionamiento es el DSM-5. DSM porque las siglas son en inglés, pero contiene descripciones, síntomas y otros criterios para diagnosticar trastornos mentales. Es un volumen estandarizado, o sea que ya está clasificado así, se realiza así y así lo aplican en todo el mundo. Se usa más para el lado occidental que oriental, obviamente. Unifica el trabajo de los médicos que tratan las patologías mentales, unifica los diagnósticos, unifica tipos de tratamiento, unifica las investigaciones nuevas que surgen en el campo, entonces mantiene actualizado a los profesionales. Es una guía para organizar la información y facilita la comunicación y los registros epidemiológicos. Aquí también llevan registros. Mejora la confiabilidad del diagnóstico y ayuda a planificar el tratamiento, porque como está todo registrado, ellos pueden ver que en diversas patologías, en determinado lugar del mundo, se comenzó a trabajar con X droga y los resultados de la X droga, y entonces esto me serviría, no me serviría, lo puedo aplicar en mi paciente
¿o no? Está bueno para educar, digamos, a los estudiantes nuevos que están estudiando, digamos, todo lo que se relaciona a la salud mental, y que aprendan los diagnósticos que hay, y además están los registros de trastornos que van surgiendo, trastornos raros, trastornos diferentes, trastornos que se dan en un X tiempo en una parte del mundo, y de repente, ¡pum!, migran. ¿Por qué? Porque migró la gente, o sea, ese trastorno se abre al resto del mundo. Algo pasó en la población mundial y bueno, eso digamos, se globaliza. Tiene una clasificación diagnóstica, una lista de trastornos mentales, están clasificados, y cada diagnóstico tiene un código para el registro estadístico, y se deriva de la clasificación internacional de las enfermedades. Y puse esto a propósito, porque esto, ven, todavía no tenía la actualización del CIE 10. Acá ellos mencionan al CIE 9, y nosotros ya estamos en la clasificación internacional de enfermedades del CIE 10. Lo puse a propósito para que ustedes vieran las actualizaciones que se dan. Criterios diagnósticos. Cada trastorno se acompaña de criterios indicando qué síntomas deben estar presentes, por cuánto tiempo y qué condiciones no deben presentarse. Aumentan la confiabilidad del diagnóstico, son solo una guía, nunca sustituye la evaluación clínica. O sea, no es que el médico va a decir, a ver, tenés dolor de cabeza, dolor de muela, y se te secan los labios, ¡pum!, es esquizofrenia. No, nada que ver. O sea, tienen una serie de comparaciones que pueden realizar y asociar con el criterio clínico del paciente y la evaluación clínica, más los estudios diagnósticos que tengan, y ahí llegar a un diagnóstico más certero del paciente. Ahora yo les voy a mostrar lo que tengo por acá. Acá. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Esto miren, es de septiembre del 16, ¿no? Es como, es el suplemento del DSM-5 actualizado, que bueno, salió en el 16, y acá sería como un suplemento, como algo, digamos, compactado, algo mínimo, con las últimas actualizaciones que tenía el DSM-5. O sea, es una actualización, y está bien compactado. Y como para que chusmen, nomás de lo que hablaba yo recién, ve, en estas actualizaciones, en esta actualización se actualizaron trastornos del neurodesarrollo, trastorno del espectro autista, trastorno bipolar, y miren la clasificación que tiene el trastorno bipolar, y trastornos relacionados. Bipolar 1, episodio maníaco, criterio A. Bipolar 1, episodio hipomaníaco, criterio F. Bipolar 2, episodio hipomaníaco, criterio F. Bipolar 2, especificaciones con características melancólicas y con característica atípica. El 2, especificado con un patrón estacional. O sea, las diferentes tipologías que puede haber de un trastorno bipolar, que obviamente el profesional de la salud mental las va a saber identificar. El especificador de una gravedad de un trastorno, digamos, bipolar. Los trastornos, modificaciones hubo sobre los trastornos depresivos, los trastornos de esquizofrenia, ansiedad, traumas, y así, bueno, ven, están los códigos donde ellos van a buscar todas estas, digamos, especificaciones y ampliaciones del DSM-5 de base. Si tiene alteración, supongamos acá dice trastorno neurocognitivo mayor, posiblemente debido a una enfermedad vascular. Por ejemplo, yo lo asocio con lo que le llamamos una demencia senil vascular. Hay ancianos que desarrollan una demencia senil por trastornos vasculares. ¿Qué sería un trastorno vascular? Asociemos a todo lo que son los vasos sanguíneos que a lo mejor están tapados por colesterol y empieza a funcionar mal, y eso genera un trastorno, digamos, neurocognitivo. Hay ancianos que desarrollan demencias seniles vasculares.
No tiene nada que ver ni con el Alzheimer, ni con el Parkinson, no, pero son vasculares. Bueno, esto también está clasificado y que dice con alteración del comportamiento, sin alteración del comportamiento y así, ven, acá tiene el Parkinson y bueno, estas son todas modificaciones que hubo. Voy a bajar más. Y las clasificaciones, obviamente que un médico o psiquiatra lo entendería mucho mejor que nosotros. Trastornos alimentarios, trastornos de evitación y restricción, esto se debe relacionar con lo que es bulimia y anorexia, bueno, todos estos trastornos alimentarios, trastornos del sueño y la vigilia, todo eso, digamos, esto es solo una actualización, o sea que todo el tiempo ellos están trabajando para mejorar la cuestión de los diagnósticos, porque es algo muy delicado, ¿no? Se trata de la vida de una persona en todo sentido, siempre por una patología. Pero cuando ya se trata del comportamiento, la relación de la persona con su entorno, si está mal diagnosticada, si está mal medicada, funcionalmente, o sea, no la pasa nada bien ni la persona ni la familia. Así que yo creo que por eso están esas actualizaciones permanentes. Tengo 2 chats acá. Bien. Bueno, eso sería uno de los temas. Y el otro tema que vamos a ver, también, que tampoco es largo, porque ya son las 40, empezamos un cacho más tarde, es, esto es, les va a pasar, las adaptaciones emocionales de los pacientes. Todo lo que sucede cuando me interno, cuando soy paciente, ya sea en un lugar, así sea, supongamos en una institución geriátrica o algo, o sea, no estoy en mi casa, no soy un ambulatorio y tengo el impacto de una enfermedad. La enfermedad desestabiliza a las personas, se altera su ser, o sea, su yo en mí mismo, su en sí mismo, su ser interior, y la relación, altera la relación con las otras personas, la perspectiva que tiene esta persona del futuro, y los vuelve vulnerables, corporalmente, psicológicamente, y siempre que nos dan un diagnóstico de alguna enfermedad, generalmente tiene que ser como muy light, muy suave el diagnóstico para que yo no tenga un temor a una posibilidad de morir. De repente, el individuo se vuelve dependiente del cuidado de otras personas que no pertenecen a su entorno. ¿Quiénes serían esas personas? Todo lo que es el equipo, digamos, de salud de un lugar donde se internan a las personas. Pero más precisamente también los enfermeros, que son los que están más tiempo cerca de un paciente. Esta persona, este individuo, pierde su privacidad, pierde la privacidad de su cuerpo, y nosotros enseguida ya hacemos la técnica de higiene confort, y bueno, o sea, a veces unos van respetuosamente y le dicen, señor, señora, lo vamos a higienizar, lo tapan bien, van trabajando por partes del cuerpo como corresponde, y van, digamos, cuidando el pudor de ese paciente. Otras personas van y se creen dueños del paciente, del cuerpo, y destapan y empiezan a bañar, y no piensan digamos, en el interior de esa persona, ¿no? Y debe permitir que después que vinieron los enfermeros, lo higienizaron, venga el médico y lo revise, venga KTR o KTF y trabaje con él, y así sucesivamente, como que uno va disponiendo de esa persona que está cuidando. Entonces surgen en estos pacientes diferentes mecanismos de adaptación a estas situaciones traumáticas. ¿Y cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser la personalidad de cada persona. Hay personas que van a ser muy dóciles, hay personas que van a tener mucha vergüenza y se lo van a guardar, quizás hasta lloren, y ustedes van a ver llorar al paciente en esta situación, y hay personas que, al contrario, te van a insultar, te van a gritar, se van a aferrar a la sábana con uñas y dientes y no van a dejar que trabajes. Se puede presentar, como digo, con una crisis angustiante,
y si los somatizan, van a tener falta de aire, temor, van a sentir una presión en el pecho, se van a hipertensar, van a sudar, o sea, se van a sentir mal y van a hacer como que, bueno, pares de lo que estás haciendo porque la persona se te está poniendo mal. O hay otros que hacen como una elaboración psíquica y ponen en marcha recursos que tienen ellos internos o externos para asimilar esa situación, que no les queda otra que como mal dice uno en la palabra, bancarse eso que me está pasando, procesarlo, y a la vez empiezan a expresar dudas, o asocian a recuerdos, o de repente te dicen, tu cara me hace acordar, o si quieren evadir el momento, y para atenuar, digamos, la situación, digamos, que la afrenta que están sufriendo por todo ese equipo de salud que lo está cuidando. Una adaptación, un individuo que se adapta normalmente va a pasar por estos 4 pasos, digamos, aproximadamente. Al primer momento del diagnóstico médico de la enfermedad, la va a negar. Supongamos alguien puede decir, yo no creo que esté pasando un infarto, esto que tengo de la presión en el pecho, el dolor de estómago, las náuseas y demás, es porque comí algo que me hizo mal, y sin embargo las enzimas cardíacas están por las nubes. En un segundo momento, el médico sigue diciendo, no señor, usted clínicamente tiene la manifestación de un infarto, acá lo dice, digamos, su electrocardiograma, su laboratorio, entonces este paciente en un segundo momento lo va a elaborar y lo va a aceptar gradualmente. En un tercer momento, supongamos, en este caso de que, bueno, un infarto, que lo van a llevar hemodinámica, que lo van a tratar, qué sé yo, pero además, lo empieza a procesar, estoy infartado, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a ir a hemodinámica, me van a poner un catéter, me voy a recuperar, voy a poder funcionar como funcionaba hasta acá, ¿qué va a pasar con mi trabajo? O sea, supongamos un monotributista, alguien dependiente, alguien que tenía que hacer cosas imprescindibles el resto de la semana, o simplemente lo afecta tanto que se pone re triste y no puede procesar la gran tristeza que le provoca el diagnóstico, ¿no? Y después lo puede trabajar con los recursos internos que tiene y acepta con, digamos, las limitaciones que hay. O sea, bueno, sí, tengo un infarto, bueno, sí, me voy a tener que quedar en esta cama, voy a tener que dejarme atender por todas estas personas, y lo que sucede con mi vida que no lo puedo hacer, bueno, estoy limitado para eso, necesito cuidarme, necesito ocuparme de mi salud en este momento. Pacientes que logran, digamos, hacer este proceso más o menos corto, o sea, puede durar más la negación, puede durar más la parte del duelo y la tristeza, hasta que llegan, digamos, a la aceptación, pero pacientes que cumplen con este proceso se denomina adaptación normal en el proceso de la enfermedad, ¿no? La conflictiva. La conflictiva es, no salimos de la negación. En este caso, está negado y tiene reacciones maníacas. Este paciente parece recopado porque es sumamente chistoso, él habla de sus miedos y todo, pero actúa como si nada pasa. Todo el tiempo está haciendo chistes, se ríe de, yo no sabe qué, y se puso que creí que era un atracón de un asado, y yo estoy infartado, estoy infartado. Habla por teléfono, le dice a los que llegan y qué sé yo, y minimiza la situación. Y nosotros no lo podemos tomar como que no está preocupado. Está preocupado, pero su recurso es ese. O sea, él, con el humor, con el chiste, con la broma, con el no pasa nada, está todo bien, digamos, es la defensa que tiene. Pero supongamos, si en algún momento, o porque lo hace, porque dentro de su entorno, qué sé yo, supongamos un padre de familia, está su esposa, están sus hijos, algunos amigos, su mamá, qué sé yo, y él actúa así, pero si en algún momento esa gente se va y a lo mejor queda su esposa, queda su hermano, y no baja, digamos, de esta reacción maníaca, él no toma, digamos, contacto con la realidad, dice, che, hermano, realmente vos sabés, yo
estoy actuando así, pero es como para que ellos no se preocupen, pero estoy re asustado, estoy re preocupado por esto, por aquello. O sea, él baja la realidad, asume su enfermedad, entonces el paciente, si no lo instala así, si no se instala esa barrera y ese corte con esta cuestión de la reacción maníaca, no está procesando bien su enfermedad. ¿Qué puede pasar? Minimizan síntomas, supongamos en la parte ambulatoria, este tipo de personas, ¿no? Minimizan síntomas, no concurren al médico, no hacen los tratamientos, nunca están enfermos, a ellos no les pasa nada, son invencibles, son los Highlander de la salud. Cuando están internados, si este proceso de bajar a la realidad no se produce, son pacientes que te hacen la vida áspera, digamos, a nivel, digamos, de cuidado, porque se niegan a tomar la medicación, son pacientes que todo el tiempo están conflictivos y reaccionarios, te piden que le des el alta voluntad, y por más que todo el mundo le explique, no te podés ir, estás infartado, mañana vas a hemodinamia, te van a hacer un bypass y bla, bla, bla. No, se pueden escapar, viven situaciones límites y angustiantes. ¿Qué podemos hacer? Como enfermeros, confrontar al paciente con su realidad contacto, averiguar sus temores. Debe haber un momento de baja, digamos, de esa sintomatología conflictiva, y ahí aprovechar, dígame sus dudas, qué miedos tiene, de qué se asusta, por qué no deja que lo tratemos. Así puede usted, o sea, uno va encontrando, digamos, la forma de llegar al paciente. Siempre tenemos que tener en cuenta que el paciente se porta mal, por así decirlo, pero no es porque el paciente nos quiera hacer a nosotros la vida áspera y el turno completamente olvidable. Simplemente es porque él no pudo encontrar sus recursos personales para procesar este diagnóstico, esta enfermedad y este tratamiento. Entonces tenemos que ayudar al paciente a que lo pueda expresar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿A alguien les va a pasar, chicos? O sea, los pacientes estos son como de cajón, o sea, pacientes que te hacen beber la hielo un turno, 2 turnos, y después vas a decir, pero vos te acordás fulanito de tal, míralo cómo está. Y bueno, es un proceso psíquico y una aceptación. Una reacción paranoide es el paciente agresivo y desconfiado, que necesita que uno le aporte seguridad. Están muy ansiosos, hostiles, y están todo el tiempo como en guerra. Se quejan de todo, nada les cae bien, a todo el mundo acusan a los médicos, acusan a los enfermeros, generan un ambiente incómodo porque, por ejemplo, supongamos que tuviera una escara, y entonces le vas a curar la escara, todo, con todo lo que él te hace, te dice, qué sé yo, le curas la escara. Y de repente viene el turno siguiente y le dice, dese vuelta para que le curemos la escara, y empieza a decir, no, porque el anterior me dijo lo mismo y después no hizo nada, no trajo nada. Empieza a generar, hasta en el mismo ambiente, los mismos compañeros, un ambiente muy incómodo, empieza a acusar a médicos, empieza a acusar a enfermeros, el médico le cree al paciente y no le cree al enfermero, o sucesivamente, viene la familia a visitarlo, la familia se queja porque el paciente dice que no le hicieron, no le pusieron, lo maltrataron, lo insultaron, le pegaron, y o sea, todo eso genera un paciente con una reacción paranoide. Si asociamos esta reacción paranoide, el mecanismo típico de adaptación es la proyección. Se da en este tipo de pacientes cuando ellos no pueden asumir todo lo que les pasa a ellos, lo toman como un estímulo del exterior. Entonces reaccionan con el exterior. Todo eso que le está provocando a ellos la patología, la enfermedad, el miedo o lo que fuera que no pudo procesar, lo proyecta hacia afuera. Entonces te insulta, te pega, te genera todos estos disturbios, se pone, digamos, en la postura de que no va a tomar, no va a hacer, me quiero ir, lo que fuere. Y ahí venía lo que consultaba Vanessa hace un lado, hace un momento. Hay dos diferentes formas de actuar, ¿no? Hay otros pacientes que de repente
se meten para adentro y digamos, no contestan, no comen, no hacen nada, lo cual también está muy malo. Y hay otros que provocan en el personal de la salud la retroproyección. Es el personal de la salud que no se pone en el lugar del paciente y lo que está sintiendo el paciente, sino se pone en la vereda del frente y empieza a contestarle, empieza a pelear con el paciente, empieza a luchar. Entonces pasas una guardia de los demonios porque nunca te pusiste en el lugar que te correspondía profesionalmente. Empezaste a discutir, empezaste a querer medicar de prepo, empezaste a querer bañar de prepo, a lo que fuera, y si el paciente te insulta, no deberíamos profesionalmente hacerlo, pero lo insulto. Si el paciente me pega, lo prepeo y digamos, lo sujeto de manera más fuerte, más violenta. O sea, genera en el enfermero, en el médico, en el cuidador, una retroproyección. O sea, él me da y yo le devuelvo. Él me da y yo le devuelvo. Y eso no es profesional para nada. Se torna muy negativo y no te podés poner en el lugar del paciente. Vos te tenés que despegar de eso, porque te vas a ir súper enojado y además te va a traer problemas laborales. Porque después ese paciente te va a acusar con la familia, te va a acusar con el médico, obviamente le van a creer al paciente y nadie se va a poner a pensar en la actitud que tenía el paciente, en lo que el paciente hacía. El paciente siempre tiene la razón, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es despegarnos de esa situación y, bueno, hablar con el médico, y si el paciente necesita algún tipo de sedante, pues le haremos un sedante. De tú a saber si se va a dejar hacer sedante, pero bueno, suele pasar. Después hay otros pacientes que en esta situación de la enfermedad y de la internación, y suele pasar mucho en las terapias, el ambiente, las luces, el no contacto con la luz natural, los ruidos de una terapia, todo el tiempo estás 24/7 como enganchado, digamos, las luces prendidas, los sonidos, no, perdes la noción del tiempo, y además el diagnóstico tiene una crisis psicótica reactiva, no van a tener, digamos, esta realidad de contacto con el diagnóstico y la enfermedad, y puede durar muchos días, y también están agresivos, con insomnio. Uno medica a estos pacientes, pero no les hace nada la medicación. Entonces, no se puede, digamos, hasta que no pasa, digamos, esto, es como difícil tratar, ¿no? Y acá, en estos psicóticos reactivos, agresivos, no conviene seguir la conversación porque uno se pone, digamos, como antes, proyectan y retroproyectan. Pero en el caso de Vanessa, si ella dice que a ese paciente le contesta que saluda a su esposa y la esposa, digamos, no la esposa porque no está ahí, pero el paciente se tranquiliza, pues ahí, digamos, no es nocivo, pero en otros casos es nocivo. Y acá el tratamiento en estos es farmacológico, no hay otra vuelta. En el anterior, ya cuando se torna, digamos, cada vez más patológico, el tratamiento es farmacológico, y en estos el tratamiento es farmacológico. Lo vas a sedar, lo vas a noquear hasta que pase esta crisis. Y después hay estados confusionales que no se deben confundir con los anteriores, que son debidos a una patología. Por ejemplo, los pacientes que tienen una cirrosis, como el hígado no está funcionante, se intoxican a sí mismos. Y esa intoxicación sube al cerebro y deriva en una encefalopatía hepática. Entonces están funcionando así por su patología. Hay que tener paciencia, van a corregir el factor orgánico y hay que ubicarlos en el tiempo y en el espacio, y bueno, contacto con la familia, los objetos personales, esto es derivado de su misma patología. Y nada más. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Estas cosas les van a suceder con los pacientes, lamentablemente, pero pasan todo el tiempo, y sobre todo en los servicios cerrados, o con gente que está internada mucho tiempo. ¿Alguna pregunta? No, Profe. profe, puede ser. Uy, perdón, no sé quién habló. No, dale, Brenda. No, que todo esto también se puede, más allá, por ejemplo, yo pensaba en los pacientes que están en domicilios, ¿no? Sí. Capaz Sí. que son pacientes
Se pueden estar, capaz que no tengan esta patología, pero también tienes que lidiar con la familia que tenga algún tratamiento psiquiátrico, ¿viste? Entonces como que ahí se hace un poquito más grande como quien diría, no sé si el espacio, pero bueno, de repente no tenés el paciente directamente con el que estás trabajando, pero la familia tiene alguna de estas patologías, y bueno, también eso dificulta de que se haga una relación más o menos estable, o podés esperar también estas cosas de la misma familia. Sí, eso pues suele pasar, y bueno, en todo el que trabaje con niños, también va a estar muy cercano a la familia, porque los niños se internan con los padres, ¿no? Y a veces eso suele ser una barrera, digamos, de contacto, el comportamiento del niño y demás, y en el domicilio igual, porque también a veces hay como disturbios o discrepancias de la familia. No, no le des ese medicamento porque lo duerme mucho, no, no le des eso porque le quita el apetito, no. Yo sí, pero a ver, se tiene todas las indicaciones médicas, o sea, es como que trabajas con el paciente y el comportamiento del paciente y con las actitudes y de la misma familia y todas las diferencias que haya entre las internas familiares. Y a veces sí suele pasar que de repente vos estás trabajando con un paciente que está diagnosticado y vos ves que el entorno familiar también ya se provocó, digamos, una anormalidad que hay que tratar, pero que bueno, sí, suele pasar. El trabajo domiciliario tiene esas cosas también. Así que, Sí, yo lo decía desde la experiencia que yo tengo particularmente, ¿no? claro, sí, sí. Por ahí se complica todo eso, porque por ejemplo, si ella duerme, no, levanta, y viene el padre, dice, la mamá o el papá te dice que la levante, y el otro te dice que no la levante, y vos quedas ahí en Claro, la tontera. y te quedas al medio del conflicto familiar. ¿La bañaste? No, no la bañaste. ¿Por qué no la bañaste? Yo te digo, ay, pero si la bañó ayer, y así, sí, te suele pasar. Es Claro, entonces bueno, sí, es todo un tema. sí. Paciencia. Bueno, alguien Sí, me, la he desarrollado. alguien me dice de los temas del parcial. Los temas en generales del parcial son de la segunda unidad. Yo les puse en un aviso en la página. Ustedes fíjense en el programa, la segunda unidad, que lo que hemos visto, digamos, APS, hoy yo no tengo abierto acá, a ver si tengo acá. No, no lo tengo abierto. Pero bueno, de última les pongo un aviso ahora con los temas del parcial, para que estén más seguros, y el parcial de las mismas características del anterior, ¿saben? Por más que es martes, yo al parcial le voy a poner más tiempo. Ustedes tienen una hora de clase, yo le voy a poner más tiempo para los que, bueno, sean más lentos, digamos, en terminarlo. Pero generalmente lo terminan antes de la media hora. He visto, por lo menos. No sé qué. Bueno, cualquier consulta, se comunican por el grupo. Así que Gracias, el profe. viernes tenemos presencial. El viernes tenemos presencial. Así que nos vemos el viernes. Chao, profe. Chao. Que tengan un- El viernes. ¿Profe en el horario nuestro o En el más? horario nuestro, sí. Ah, listo. Sí, sí. Así que, chao, nos vemos. No, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, nos vemos el viernes.